Sean todos bienvenidos a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Te puedes sentar. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, queremos iniciar o queremos seguir con la enseñanza que les dije de la semana pasada de la sanidad divina. Ya vimos que Dios está con los justos, con el sufrimiento de los justos, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros aprender que la sanidad viene de parte de Dios. Que Dios manda y te pone a los doctores para que te hagan los exámenes indicados, porque muchas de las veces los doctores ni entienden qué es lo que te está pasando, ¿no? Te pueden mandar a hacer algo y al final de cuentas tienes otra cosa, no lo que ellos pensaban. Entonces, pueden tomar asiento. Entonces, las cosas que vemos y que tenemos que vamos a aprender en estas, van a ser como 3, yo creo, de la sanidad divina, para que ustedes aprendan que todo viene de parte del Señor. Aunque excepción de algunas cosas, ¿verdad? Pero a veces las enfermedades vienen por el pecado, por el mismísimo Satanás, como Job, ¿no? Lo veíamos en las prédicas pasadas, que como Job, siendo justo, sin hacer nada malo, sufrió, perdió todo. Pero al final de cuentas, para la gloria de Dios, no para la gloria de Job, sino para la gloria de Dios, Dios le multiplicó todo lo que él había perdido. Entonces no necesariamente debe de ser, o no pensemos que las enfermedades, o todas las circunstancias, los problemas, la tormenta, las situaciones, vienen porque te has hecho algo malo. Hay algunas cosas que sí vienen de eso, pero otras cosas es para que Dios sea glorificado en tu vida, ¿sí? Eso es lo que se propone el Señor en nuestras vidas, ¿no? Que después de todo el sufrimiento, después de todos tus problemas, después de toda tu tormenta, al final de cuentas, todos vean que Dios está contigo. ¿Porque para qué? Para la gloria de Él mismo, no para tu gloria. Entonces debemos de entender, ¿sí?, que algunas cosas que nos suceden es por nuestros arrebatos, por nuestros pecados, y otras cosas es porque Satanás tiene la influencia sobre ti, así como Job. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es de que Job, siendo hombre justo, ¿sí?, fue tentado, le fue arrebatado todo, pero por culpa de Satanás, ¿sí? No porque fuera justo, no porque fuera bueno, no porque tuviera la confianza completa en el Señor, no, sino porque Dios le dio permiso para que tocara a ese hombre justo. Entonces, de esa misma manera, te puede suceder a ti y me puede suceder a mí. Entonces, necesitamos ver las cosas enfocadas y debemos de seguir confiando en el Señor. Simplemente, la sanidad divina va a venir a ti, ¿sí?, si tú crees en el Señor Jesucristo. Simplemente, no hay otro. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 8, versículo 16, y lo vamos a leer al 17. Y mire lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, el 16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces, simplemente, mi amado, todo viene, ¿sí?,
Tu sanidad va a venir por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Porque por sus llagas nosotros somos completamente sanos. Entonces, tanto el ministerio, óigalo bien lo que le voy a decir con esto, tanto el ministerio de Jesús como de los apóstoles muestran de la sanidad divina que es parte integral de la proclamación del Evangelio. Entonces, tú recibes el Evangelio y de esa misma manera, por haber creído en el Señor Jesucristo, por haber aceptado la palabra del Señor, viene consigo la sanidad a tu vida. Amén. ¿Por qué dice? Porque por las llagas nosotros somos completamente sanos. Entonces, déjame decirte que fue un importante testimonio de Jesús como la revelación del Padre, el Mesías prometido y el Salvador. ¿Y por qué te digo esto? Ve ahí a Juan. Juan, capítulo 10, versículos 37 y 38. Dice la palabra del Señor así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, aunque no creas en mí, pero cree en las obras que hago, ¿sí? Que vienen de parte de mi Padre. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es que debemos de nosotros entender que sin Jesucristo, si no aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pues posiblemente no pueda sanar, ¿verdad? Pero hay otra cosa, ¿no? Que no quisiera poner ahí, pero te voy a decir algo. La palabra del Señor nos enseña que dice que la oración del justo puede mucho. Y dice que si tú oras por los enfermos, ¿sí? Ellos van a sanar, aunque ellos no tengan esa fe, sino van a sanar por ti, por tu fe. Por tu fe ellos van a sanar, ¿sí? No porque ellos hayan creído, sino porque tú crees en aquel que lo puede hacer, ¿sí? No tú, en aquel que ya lo hizo, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros a veces querer, ¿sí? Querer arreglar las cosas cuando las personas no quieren aceptar que hay un solo Dios al que le debemos toda la honra y toda la gloria. Simplemente. Entonces, yo creo que la Biblia nos muestra una estrecha relación entre el misterio de la sanidad de Jesús y el misterio salvador y perdonador, ¿sí? Entonces, yo creo que su poder sanador era en realidad un testimonio de su autoridad para perdonar pecados, ¿sí? Y vaya ahí a Mateo, no, perdón, a Marcos, ¿sí? Vaya ahí a Marcos, capítulo 2, versículo 5, y lo vamos a leer hasta el del 5 al 12. 5, 12 de Marcos. Y dice la palabra del Señor así: al ver Jesús, fíjense lo que dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces, amado, yo creo que todas las cosas que pudiéramos ver o todas las cosas que pudiéramos encontrar en la Biblia o el que el Señor nos muestre es simplemente para la gloria de Dios. No es para tu gloria. Es que yo tengo el don de la sanidad. Sí, el Señor da dones, pero ese don no es tuyo, es de Dios. Amén. Él te permite que tú puedas imponer mano a los enfermos y ellos van a sanar, pero no por ti, sino por el poder de Dios. Amén. Entonces, amado, yo creo que debemos entender que nosotros debemos de estar conectados y tener una estrecha relación con el Señor para que podamos caminar, entender y poder hacer lo que el mismísimo Jesús hizo en esta tierra. Amén. Entonces yo le digo, con frecuencia los milagros de sanidad ocurrían en la predicación del Evangelio, siendo ambos el propósito de su ministerio. Y vaya ahí a Mateo. Regresemos a Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Y dice la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, óigalo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora vaya ahí al mismo de Mateo, al 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces imagínense, el Señor no nada más vino a predicar las buenas nuevas, sino también vino a enseñar, ¿sí? Vino a sanar, ¿sí? A todos los que quieran, ¿sí? Porque muchos son los llamados y poquitos son los escogidos, ¿no? Entonces, muchas de las veces, como dijera alguien por ahí, ¿no? Si no sanas, hermano, aquí, vas a sanar en el cielo. No, la sanidad empieza desde aquí, ¿sí? La sanidad empieza desde aquí en esta tierra, no cuando estés en el cielo. Entonces hubiera dicho Jesús, pues aquí yo no los voy a sanar, pero allá cuando estén conmigo, allá van a ser completamente sanos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de entender es que la sanidad empieza desde el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. Amén. Entonces, esa es la parte más importante, ¿no? De todas las cosas. Y dice el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Él vino a ser nuestro pastor, Él vino a ser nuestro líder, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, amados, yo creo que debemos de entender esto, que hablemos el problema de la enfermedad y de las dolencias que está relacionado con el problema del pecado y de la muerte, como por ejemplo las consecuencias de la caída de la humanidad, o sea, de Adán y Eva, y eso lo veíamos en las prédicas pasadas, ¿no? De Job. Entonces, en tanto que la ciencia médica examina las causas de la enfermedad y las dolencias en términos psicológicos o psicotomáticos, la Biblia presenta las causas espirituales. Oiga bien con lo que le digo con esto. La Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito o fundamental. Una, que es el pecado,
que ha afectado la constitución física y espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque el pecado, el que toma mucho, ¿qué le da? Cirrosis, se empieza a hinchar y hasta que se muere, ¿no? Esa es una de las cosas que sucede. La mujer o el hombre, ¿sí?, que anda con uno y con otro, ¿qué pasa? Viene el SIDA, vienen enfermedades del cuerpo, la cirrosis, la gonorrea, todas esas enfermedades. ¿Por qué? Por el pecado, ¿sí? El que fuma, a rato le da cáncer. ¿Por qué? Pues porque está fumando, es parte del pecado. El que fuma su churrito, ahorita pues ya ve que cada esquina hay un dispensario, y hasta eso es dispensario médico, ¿sí? Que es marihuana, ¿sí? O sea, que es pura droga, ¿sí? Y al rato, ¿qué pasa? Al rato ya andan robando, andan matando, pues para controlar su vicio, ¿no? Es parte del pecado. Entonces, no debemos de tener en cuenta que todo va conectado, ¿sí? Todo va conectado a un sí. Entonces, Juan, vaya ahí a Juan, capítulo 5, ¿sí? 5, Juan 5, 5. Y vamos a leer 5 y luego el 14. Y dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora lea el 14. Después le halló Jesús en el templo. Fíjese, Jesús lo sanó, ¿sí? A este paralítico, a este hombre que estaba postrado por 30 y ¿cuántos años? 38 años. Estuvo enfermo, o sea, estaba acostado, ¿sí? No se podía mover. Cada vez que este hombre quería correr a ser sanado, le ganaban en el estanque, ¿no? En el estanque de Betesda. Entonces, por 38 años él estuvo tirado, postrado. Yo creo que vivía de las ofrendas, de las limosnas de la gente, ¿no? Pues ¿cómo iba a sobrevivir? Ahí postrado por 38 años, es que Jesús ahí lo encontró. Pero fíjese, dice, esta historia a mí me gusta y yo creo que vamos a hacer más adelante una prédica sobre este enfermo, ¿no? Sobre este hombre que lo reprendió el mismísimo Jesús cuando lo encontró en el templo. Fíjese lo que dice en el 14. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, fíjese, mira, has sido sanado. Óigalo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir a nosotros como ejemplo? Este hombre había sido sanado, ¿sí? Y muchas de las personas a veces Dios las sana, pero no cambian su forma de vivir, sino siguen en esa misma manera de vivir, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a recibir completamente tu sanidad? Dios te sana y lo hace para siempre porque Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Y si Dios te dice, ya te sané, ¿sí? Ya te sané de esto, pues bueno, ya sanaste de esto. Pero deja de hacer las cosas malas que te van a provocar otra enfermedad peor de la que tenías, ¿sí? Ahí está el hombre este que les platico. Dios lo sanó del hígado, Dios lo sanó de la cirrosis, pero ¿qué pasó? No quiso entender y después de 2 años, ¿sí?, su cuerpo colapsó y no murió del hígado. Se le colapsaron los órganos interiores. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, lo que Dios hace, lo hace bien para siempre. Pero nosotros debemos de entender y comprender lo que le dijo aquí mismo Jesús. Y esa palabra es para nosotros. Porque Jesús le dijo a este paralítico, a este hombre,
porque lo halló Jesús haciendo cosas que no tenía que estar haciendo. Dijo, mira, has sanado, ya te sané, ya tienes la sanidad. No peques más, le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios te sana, pero Dios quiere que tú camines tomado de la mano de Él. ¿Qué le dice? No peques más, haz las cosas bien, arrepiéntete, sígueme, búscame, para que sigas teniendo tu sanidad. No dijo, hey, porque vas a volver otra vez a caer enfermo, vas a quedar otra vez postrado. Dijo, no, le dijo, para que no te caiga cosa alguna peor, para que no vaya a venir algo peor a tu vida. O sea, ya te sané de una cosa, pero si tú no te compones en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma... Es más, si tú no me buscas y no dejas de pecar y no te arrepientes, entonces otra cosa peor va a venir a tu vida. Ahí están las palabras. Entonces yo creo que necesitamos nosotros, amados, nada más entender, ¿sí?, que lo que Dios te da, lo que Dios hace en tu vida es para tu bien. Y lo que Él quiere es que tú sigas por ese camino, que así como le creíste para tu sanidad, así también creas en el arrepentimiento, en el seguir tomado de la mano de Él, para que sigas completamente sano. Amén. Para que no vuelvas otra vez a ser tentado por el enemigo. ¿Sí? Dios nos advierte, así como Jesús le advirtió a Pedro. ¡Pedro! ¡Ey! ¡Despierta! Aliviánate. ¿Por qué? Porque te han pedido, porque te van a zarandear, ¿sí? Te van a dar una buena zarandeada. Dios nos advierte. Jesús mismo le advirtió a Pedro. Y de esa misma manera Dios nos advierte a nosotros. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir para que nosotros podamos estar bien en paz, no nada más con Él, sino con nosotros mismos en nuestro físico, en nuestro cuerpo, y espiritualmente estemos conectados completamente con Él. Amén. Esa es toda la trama de todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, lo que hemos estado aprendiendo. ¿Sí? Si tú no haces las cosas de acuerdo a lo que debes de hacer para Jesús, entonces en lo físico y en lo espiritual, entonces te va a pasar lo mismo que le dijo Jesús a este paralítico, a este que estaba acostado, a este enfermo, ¿sí? Del lago de Bethesda. Entonces, yo creo que necesitamos nosotros, ¿sí?, que entiendas que el pecado no te va a llevar más que seguir continuamente enfermo, ¿sí?, o peor. Debemos de tener conciencia en eso. Y dice el punto número 2, que Satanás tiene mucho que ver en todo lo que te sucede. ¿Por qué? Porque lo vimos como Job, el ejemplo de Job, ¿sí? Un hombre justo que fue tentado, ¿sí?, para ver si es cierto que él amaba al Señor. Entonces, Hechos capítulo 10, versículo 38, fíjese lo que dice aquí. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, óigalo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por Satanás, que Dios lo reprenda, porque Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las enfermedades vienen también porque Satanás te las pone, ¿sí? Y Satanás hace que esa enfermedad venga a ti. ¿Por qué? Porque no estás dentro de la cobertura de Dios, ¿sí? Y aún siendo justo y estando en la cobertura de Dios, te van a llegar los problemas y te va a llover sobre mojado
simplemente para probar tu fe y para probar tu lealtad, óigalo bien, tu lealtad y tu fidelidad hacia Dios. Eso es lo que importa, ¿sí? Vamos a ver tu fe, vamos a ver así como le dijo Satanás, ¿sí? Vamos a ver si es cierto que así como le has dado todo a él, vamos a ver ahora si quitándole todo y mandándole esa sarna o todas esas llagas que le mandó, vamos a ver si te sigue adorando. Y aún así lo hizo, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió todos sus bienes, perdió todo. Y aún así todavía siguió alabando a Dios y venerando su santo nombre. De esa misma manera nosotros tenemos que hacer. Entonces, Marcos capítulo 9 de Marcos 9, 17, vamos al 17, 20 y 25. Entonces vamos a empezar por el 17 y dice la palabra del Señor así. Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, de mudez. Ahora vayamos ahí al 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarujos. Ahora vamos al 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Sí? Amados, yo creo que debemos de entender eso, ¿no? Que a veces nosotros buscamos, ¿sí? A veces las cosas, si no estás meramente buscando el camino correcto para agradar a Dios. 13 de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y vea lo que dice el 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sí? Muchas de las veces, amados, necesitamos nosotros realmente darle gracias a Dios hasta por la enfermedad que tenemos, porque esa enfermedad te va a acercar más a Dios. Y no debe de ser al revés, porque muchos se alejan de Dios por la enfermedad que tienen, porque ya fueron a ver a la comadre de la bruja, ya fueron a ver a la comadre del santista, ya fueron a ver al compadre que es curandero, ¿sí? Al que te le va a leer las cartas si vas a sobrevivir esa enfermedad o no vas a sobrevivir. Entonces, entre más te alejas de Dios, entre más te alejas de Él, entonces pues más tarde va a venir tu sanidad o simplemente te vas a ir con esa enfermedad, ¿no? Entonces, Hechos, capítulo 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, amado, yo creo que las cosas a veces de enfermedad, ¿sí?, son espirituales. Son espíritus inmundos que entran a tu vida porque tú le abres la puerta, porque tú permites que entren, porque tú dejas que el mismo pecado te traiga esos espíritus para que esos espíritus moren, ¿sí?, en ti, y esa enfermedad se propague por todo tu cuerpo. Entonces,
así como sanó al sordomudo, a ese espíritu de mudez y de sordera, a esa mujer también que estaba encorvada, así como a esa mujer también que sufría de flujo, así esa mujer que, o sea, hay tantísimas historias dentro de la Biblia a donde tú puedes tener y el poder encontrar una revelación de parte del Señor que te va a ayudar para ser mejor cada día, buscándolo, siendo, arrepintiéndote y de no caer en esas faltas. Que a veces caemos en esas faltas y en vez de arrepentirnos, seguimos en lo mismo. O sea, no queremos cambiar. Y la cuestión no es de que Dios, hay una cosa bien importante que te voy a decir. Cuando tú quieres cambiar, vas a cambiar. Cuando tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Así vengan 20,000 pastores y te pongan las manos y te unjan con 30,000 litros de aceite. Si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Simplemente. La decisión está en ti, el cambio. No es en Dios. Por eso estás tú a tu libre albedrío. Tú sí es un sí y tú no es un no. ¿Por qué? Porque de ti depende si tú quieres hacer el cambio. Si tú no quieres hacer el cambio, Dios no te va a empujar para que lo hagas. Debe de salir de tu corazón. ¿Sí? Por eso habla el Señor de tener un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón no dañado. No un corazón de esos sepulcros blanqueados, que te ves bonito por afuera, pero estás bien podrido por dentro. Entonces necesitamos ver la manera de que Dios habla en nuestras vidas para que tú seas siempre, siempre caminando en verdad, en ese espíritu y en verdad que Dios quiere y que anda buscando a esos adoradores que son en espíritu y en verdad. Que no seas un mentiroso, ¿sí? Que ahorita dices aquí, aleluya, gloria a Dios, amén, y saliendo allá empiezas con tus porquerías, ¿sí? Sí, de fácil nada más, no te lo voy a decir de otra manera, ¿sí? Porque yo te lo he dicho siempre, aquí no te voy a palmear, ¿sí? Sigue haciendo la vida que tú llevas a cabo, que no. No somos perfectos, como alguien me dijo apenas no hace mucho. Es que solamente Dios es perfecto. No, espérate. Espérate, sí es cierto, Dios solamente es el perfecto. Pero fíjese lo que le voy a decir con esta escritura, ¿sí? Y quiero que se la grabe y se la aprenda de memoria. Dice, el mismísimo Señor dice, mis ojos pondré, dice, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, me servirá. Dice, el que ande en el camino de la perfección, me servirá. No dice el que esté en perfección. No, el que ande en el camino para alcanzar la perfección, al final del tiempo, cuando tú partas con el Señor o cuando el mismísimo Jesús venga por nosotros, entonces nosotros vamos a ser realmente nosotros transformados a esa perfección que solamente viene de parte del Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, amado, no te confundas. Es que solamente Dios es el único perfecto. No, ya te lo leí. Él quiere fieles y que andes en el camino de la perfección. No quiere que andes en el camino de la imperfección. Y te voy a decir otra. Somos imperfectos, pero perdonados por Dios. Entonces, amado, yo creo que no hay otra manera de explicártelo. Simplemente, nada más debes de serle fiel a Dios y mantenerte en el camino de la perfección. Así de sencillo nada más. Pero nos cuesta mucho trabajo hacer eso. Siempre la excusa, es que solamente Dios es perfecto, es que solamente Dios, Él es el único que en Él no hay pecado, es el único que en Él no tuvo pecado.
al final del camino, ¿sí? Con un corazón perfecto, ¿sí? Con un corazón que dice Dios, yo busco a los de corazones perfectos. Porque te voy a decir algo, la perfección viene a tu corazón cuando tú amas a Dios. Cuando tú amas a Dios, entonces vas a tener un corazón puro delante de Él. Porque por fuera somos impuros, ¿sí? Por esta carne. Pero tu espíritu, tu alma debe de conectarse al mismísimo Espíritu del Señor para que podamos caminar con ese corazón perfecto que Él quiere para Él. No un corazón manchado, no un corazón de odio, de coraje, ¿sí? De envidias, ¿sí? No, necesitamos caminar en amor, del amor ese que viene, el que te da el Padre en nuestro corazón, por eso lo hace perfecto. Amén. Entonces, amado, no se me confunda. Entonces vemos cómo el pecado te trae enfermedades malas, ¿sí? Y cómo Satanás tiene mucho que ver en eso, ¿sí? Simplemente nada más. La provisión de Dios es la redención. Es tan amplia como las consecuencias de la caída. Para el pecado, Dios provee el perdón, ¿sí? Simplemente. Para la muerte, Dios provee la vida eterna y la resurrección. Y para la enfermedad, Dios provee sanidad. Amén. Entonces vaya ahí a Salmos. Yo creo que más de uno ha leído el Salmos 103. Yo creo que más de uno lo ha escuchado. Y mire lo que dice Salmos, lo vamos a leer del 1 al 5. Salmos 103. Y dice la palabra del Señor así. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Amén. Entonces, amado, fíjese, Él es el quien perdona, ¿sí?, todas tus iniquidades. Pero dice en el 2, no olvides de ninguno de sus beneficios, o sea, el que está realmente en ese camino a la perfección. ¿Qué les hablaba de ese camino a la perfección? Y este salmo no lo desprende así, ¿no? Y te dice, bendice alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus faltas, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué situación, en qué circunstancia te encuentras? Él te corona de favores y de misericordias. Por eso debemos siempre, todos los días, darle gracias a Dios por su favor, por su misericordia, por sus muchas bondades. ¿Por qué? Porque son nuevas y continuas cada día. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sí, la verdad, entre más esta piel, ¿sí?, se hace más vieja, ¿sí?, se arruga, nosotros, los hijos de Dios, por dentro nos estamos rejuveneciendo en nuestro espíritu. Porque esto se echa a perder, mas el espíritu no. Entonces debemos de entender algo, mis amados, que nosotros necesitamos bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor, ¿sí?, para poder seguir adelante. Lucas, vamos a Lucas, vaya a Lucas, a Lucas capítulo 4,
versículo 18. Y mire lo que dice la palabra del Señor, las mismísimas palabras de Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y leemos el 19, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, amado, yo creo que 5:17, de ahí mismo de Lucas, vamos a leerlo del 17 al 26. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparte de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres, sus profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya no tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estéis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amado, yo creo que todas las cosas que podamos ver en la palabra del Señor, todo lo que Él te pueda revelar, todo lo que Él pueda decirte para que entre a tu corazón, para que tú seas mejor, todas las respuestas a todos tus problemas están aquí. Todo. Así es que, amado, no necesitamos más nada, más que agradecerle al Señor por su santa palabra, que nos la dejó. ¿Para qué? Para que seamos instruidos, ¿sí? Para que seamos instruidos, ¿sí? Y podamos nosotros poder seguir caminando en esa instrucción de parte del Señor. Que no nada más seamos aquellos que podemos, nomás oímos y por aquí mismo vuelve a salir. Entonces yo creo que no necesitamos más que necesitamos nada más entender, ¿sí? Que Dios es el único al que nosotros le demos toda la honra y toda la gloria. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Fíjese lo que yo le decía hace rato. Llame a los enfermos, a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces, amado, yo creo que nada más necesitamos nosotros entender, ¿sí?, que solamente a Dios se le da toda la gloria y toda la honra. Entonces, nada más necesitamos seguir en el camino que el Señor tiene preparado para con nosotros, más que ninguna otra cosa. Por eso, durante la vida terrenal de Jesucristo, su triple ministerio fue la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del arrepentimiento, o sea, el problema del pecado, y las bendiciones que vienen consigo
a la vida y la sanidad de toda clase de enfermedades y dolencias del pueblo. Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, amado, no hay cosa que Dios no pueda sanar, Jesús, ¿sí? No hay cosa que no. Dice que las enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, o sea, los locos, ¿sí? La gente que no coordina, Él los sana. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos tener realmente una buena relación con el Señor para que Él actúe en la vida de ellos, ¿no? Para que veamos que todas las sanidades realizadas en la gente caída son resultados de la redención del Señor. En la cruz, Él quitó nuestras dolencias, cargó sobre sí nuestras enfermedades y realizó una sanidad completa. Óigalo, una sanidad completa, desde su cabeza hasta la punta de sus pies, para nosotros. Sin embargo, en esta era la aplicación de este divino poder sanador, solo es un anticipo para nosotros. O sea, tu sanidad aquí, en este cuerpo, nada más es una probadita de lo que Dios tiene preparado para ti. En la era venidera la experimentaremos en plenitud. O sea, cuando estemos con el Señor, plenamente vas a ser completamente liberado de todo. Amén. Entonces, amado, vamos a dejar hasta ahí lo que es la sanidad divina. Para la siguiente semana vamos a estar hablando de la misma sanidad divina, pero cuáles son los puntos importantes que nos habla la Biblia con referente a eso. Y luego de ahí vamos a ver cómo podemos obtener, ¿sí?, todos esos beneficios de esa sanidad divina conforme a la palabra de Dios. Entonces todavía nos faltan dos más, pero no sé si por el tiempo, para no quitarles mucho tiempo, pero vayan preparando sus corazones y vayan preparando su mente, su corazón, su espíritu, su alma, su cuerpo, porque al final de esta palabra, los que estén enfermos van a pasar acá al frente y vamos a orar al Señor para que usted sea libre de toda enfermedad. Amén. Entonces, esa es una parte de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y así es que por hoy, esto fue la palabra del Señor, la sanidad divina, parte número 1. Así es que póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y que todas estas escrituras que usted escuchó, que anotó, que marcó y que vio, que Jesús sana, Jesús te levanta, Jesús te restaura, Él te perdona, ¿sí? Nomás tienes que venir tú con ese corazón arrepentido, ¿no? Con ese arrepentimiento de corazón, para que tú puedas entender que solamente Él es el único que te va a dar esa paz y esa tranquilidad y esa sanidad completa que tú necesitas, ¿no? Entonces, no esperes llegar al cielo para ser sanado, ¿sí? Tu sanidad empieza desde aquí, desde la tierra, desde este pasaje, desde este camino que tenemos por esta tierra. Desde aquí empieza tu sanidad, porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. No es para que tú te glories, no. Es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y otras personas vean lo que Dios ha hecho en ti, ¿sí? Para que ellos crean que Dios hace, aún todavía en este tiempo, el Señor aún hace milagros.
Y Él va a trabajar en tu vida, Él va a trabajar en todas las cosas que tú tengas por habidas y por haber, ¿sí? Él va a trabajar en ti porque Él es un Dios justo, Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel a tus promesas. Y así como Él dijo que Él llevó todas tus enfermedades y todas tus dolencias en esa cruz, de esa misma manera, tú lo debes de creer. Amén. Entonces, póngase de pie y vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra.